No puede decirse que España se encontrara en su mejor momento al recibir al siglo XX. Está muy cerca el desastre colonial de 1898. España ha dejado de ser un imperio y ni tan siquiera se le puede considerar una gran potencia. A lo largo del siglo XIX, los pensadores españoles vivían inmersos en un ambiente de confrontación ideológica y política donde la altura intelectual no era la cualidad más frecuente. Para colmo de males, la nostalgia de viejas glorias y el tópico de la incapacidad nacional para hacer ciencia actuaban como inhibidores de cualquier planificación del futuro. Tras la siniestra época de Fernando VII, el régimen esperpéntico de Isabel II y la efímera República de 1873, España experimenta un proceso de modernización durante el periodo de la Restauración iniciado en 1875. En 1894, Menéndez y Pelayo publica un artículo en La España Moderna donde reflexiona acerca de la cultura científica en nuestro país. En dicho artículo pone de manifiesto dos aspectos que configuran el modo de hacer ciencia en nuestra época. Por una parte, la figura del científico profesional y por otra resalta la concepción universitaria alemana en la cual la docencia es inseparable de la investigación científica. Como ciudadano de una república intelectual a la cual ha de pertenecer de por vida, ganando sus honores en ella, no con risibles exámenes de prueba de curso que en la enseñanza superior son un absurdo atentado a la dignidad del magisterio, sino con la colaboración asidua y directa en los trabajos del laboratorio y de la cátedra. Cuando tengamos una facultad de ciencias, basta con una, constituida de esta suerte, y cuando en el ánimo de grandes y pequeños penetre la noción del respeto con que estas cosas deben ser tratadas, podremos decir que ha sonado la hora de la regeneración científica de España. Y para ello hay que empezar por convencer a los españoles de la sublime utilidad de la ciencia inútil. La ciencia como búsqueda de conocimiento o la ciencia como proveedora de aplicaciones. ¿Por cuál opta la sociedad? Hoy día no se pueden separar las dos visiones de la ciencia. No podemos hablar de una ciencia que solamente se ve como proveedora de resultados, de aplicaciones, porque es una ciencia que a largo plazo muere. Es necesario producir resultados básicos, resultados científicos ligados a la ciencia básica, que posteriormente tengan aplicación. No se puede uno centrar solamente en un desarrollo tecnológico. Es necesario tener unos fundamentos básicos detrás que vayan evolucionando, que vayan originando nuevos descubrimientos, nuevos resultados de investigación. Creo que en el siglo XX hemos tenido ejemplos claros de que esto debe ser así. La sociedad tiene que mirar a la ciencia como proveedora de aplicaciones, pero sin olvidar esa componente importante que es la ciencia básica, que produce esos resultados que en el futuro van a ser aplicables. Si eso lo desligamos, a corto plazo, la ciencia muere. Con independencia de que la ciencia despertara interés entre las élites culturales de nuestro país, el tono plañidero del siglo anterior no desapareció totalmente con la llegada del siglo XX. Durante una sesión conmemorativa de la publicación de El Quijote, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1905 en el Colegio de Médicos de San Carlos, don Santiago Ramón y Cajal, quien al año siguiente recibiría el Premio Nobel de Medicina, leyó un discurso que no rebosa precisamente optimismo. Más yermo aún de grandes abnegaciones y de levantados quijotismos, se nos presenta el campo de la ciencia y de la filosofía españolas. Enamorados de libros viejos y poco atentos a la inmensa renovación espiritual que trajo el Renacimiento a todas las esferas del saber, la mayoría de nuestros pensadores y científicos limitábanse, por lo común, a aplicar modestamente los teoremas matemáticos y los hechos físicos y biológicos descubiertos por extranjeros. Si emprendiéramos un viaje en el tiempo que nos llevara a los últimos años del siglo XIX, en el panorama científico internacional era noticia que el 18 de julio de 1898 Pierre y Marie Curie anunciaban el descubrimiento del polonio y que en enero del año siguiente Rutherford publicaba en Philosophical Magazine sus estudios acerca de la radiación provocada por el uranio.
Los mayores cambios cualitativos de la historia de la física guardan una coincidencia cronológica con el comienzo del nuevo siglo, que ven nacer la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. El 14 de diciembre de 1900, Max Planck presenta ante la Sociedad Alemana de Física una comunicación en la que expone sus hipótesis acerca de la discontinuidad de la energía. Nace así la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, junto con la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein en sus 3 artículos publicados en 1905, han constituido posiblemente el mayor salto de la física a lo largo de su historia. En 1903 se produce un acontecimiento que ha constituido un hito importante en la historia de la ciencia española: la fundación de la Sociedad Española de Física y Química. El 23 de enero de 1903 se constituyó en Madrid la Sociedad Española de Física y Química, siendo su primer presidente don José Echegaray. En el acta de constitución se hace mención explícita a que tal sociedad estará destinada a fomentar el estudio de estas ciencias y publicar los trabajos a ellas referentes, declaración de principios que se materializó de forma inmediata en la edición de la revista Anales, publicada desde 1903 hasta el 2000. Como dato anecdótico, cabe mencionar que, al transcurrir su primer año de vida, la sociedad cuenta con 263 socios, que abonan una cuota anual de 15 pesetas. Con ocasión de su 25 aniversario, el rey Alfonso XIII le otorga el título de Real, pasando a denominarse Real Sociedad Española de Física y Química, nombre que se conserva hasta 1980, año en que tiene lugar la separación en 2 reales sociedades, una física y otra de química. Por lo que respecta a la Real Sociedad Española de Física, celebra su primera junta el 20 de octubre de 1980 y en 1987 comienza la publicación de la Revista Española de Física. La Real Sociedad Española de Física es una sociedad para todos los que están interesados en la física. Es decir, nosotros tenemos miembros que son físicos, la mayor parte por supuesto, pero tenemos químicos, matemáticos, ingenieros. En definitiva, lo que a nosotros nos interesa es que estén en la Real Sociedad Española de Física todos los que hacen, los que enseñan y los que utilizan la física. Esto fue algo ya que dije hace varios años, 4 años, en mi primera intervención como presidente de esta Real Sociedad. Hemos crecido mucho en estos 4 años. Hemos duplicado prácticamente el número de miembros de esta sociedad en estos últimos 4 años y estamos cerca de 2.000 miembros. Seguimos siendo todavía, sin embargo, pocos si nos comparamos con las grandes sociedades de física mundiales, la inglesa, la alemana, dentro de Europa, la norteamericana o la japonesa. Pero es nuestra voluntad seguir creciendo, sobre todo para dedicarnos, para tener muchas más actividades y servir mucho más a nuestro país. La ciencia y la cultura no están a salvo de las convulsiones históricas y de los arrebatos de locura o irracionalidad de las sociedades en que se insertan. Desde 1903 han pasado muchas cosas en España, no todas agradables. La guerra civil ha sido posiblemente nuestra gran tragedia del siglo XX. Pensando en la ciencia, ¿la guerra supuso un mero paréntesis o hay que hablar de un antes y un después? La guerra civil supone para la ciencia y en particular para la física un gran trauma. Fruto de la guerra se produce lo que podemos llamar un exilio exterior y un exilio interior. El exilio hacia el exterior es muy importante, grandes físicos españoles en ese momento, personas como Blas Cabrera y toda su familia, Nicolás Cabrera, más tarde un gran físico, Arturo Dupérier, pero también supone un gran exilio interior, personas como Miguel Catalán, como Enrique Moles, como en cierta medida don Julio Palacios, sufrieron ese exilio interior. Aparte de los físicos y químicos que sufren ese tipo de efecto directo, también de forma indirecta hemos sufrido el exilio de otras áreas muy importantes para la física. Hablo del caso de las matemáticas, personas como Santaló o Manuel Balanzat, que fue uno de los creadores del Centro de Física de Bariloche en Argentina y que después con Santaló se incorporan al grupo de Rey Pastor en Buenos Aires. Ambos pudieron ser grandes creadores de la matemática necesaria para la física en España. Intelectuales como David García Vaca, como Ferrat Mora, que también tienen un gran influjo en la ciencia en ese momento. Durante un siglo, la Sociedad Española de Física ha sufrido los vaivenes de la historia.
Nace en un contexto y circunstancias muy distintos a los actuales y ha de encontrar su papel en un escenario donde los protagonistas son los grandes poderes económicos. Estas sociedades juegan un papel aglutinador y de cohesión en la comunidad científica correspondiente. En particular, son entidades que organizan reuniones científicas, que velan por la calidad de las publicaciones y, de alguna manera, constituyen una representación de ese grupo de científicos de cara a la administración, de cara a la sociedad. Pero no solamente ese es un papel que, por supuesto, es fundamental. Tiene otros que yo creo que es importante subrayar. Como ya hemos visto antes, es muy importante que la sociedad entienda la ciencia, entienda el desarrollo tecnológico, entienda la importancia que tienen estas dos actividades, y ahí las sociedades pueden jugar un papel muy importante, transmitiendo a la sociedad civil lo que significa la ciencia y lo que significa la tecnología. En todo momento, la Sociedad Española de Física y Química ha mantenido una clara vocación internacional, manifestada en sus relaciones con numerosas asociaciones científicas extranjeras. La Sociedad Española de Física, igual que España, estamos inmersos en dos grandes comunidades, una comunidad europea y una comunidad iberoamericana. Pues bien, también nuestras dos grandes uniones internacionales son estas dos comunidades. Con respecto a las relaciones iberoamericanas, tenemos una reunión todos los años los presidentes de Iberoamérica, de todas las sociedades iberoamericanas de física, con España y Portugal, y en esa reunión se diseñan escuelas, conferencias, intercambios, toda una serie de actividades que afectan a las comunidades iberoamericanas, a Portugal y a España. Con respecto a Europa, España ha creado, con los demás países europeos, lo que se llama la Sociedad de Física Europea, la European Physical Society, y en ella somos una de las sociedades más activas. De hecho, la primera escuela del sur de Europa se hace en España. Nosotros participamos y hemos creado con los europeos precisamente el sistema de publicaciones que actualmente son importantes en la física europea. Además de relacionarse en congresos, reuniones o estancias en otros centros de investigación, el principal medio de comunicación entre científicos son las revistas especializadas. Todos los investigadores procuran publicar sus trabajos en revistas de difusión internacional que tengan el mayor prestigio posible. Nuestra revista histórica se llama Anales de Física. En 1903, uno de los grandes ideas, de los objetivos de esta sociedad fue crear ese método de intercambio de ciencia entre los españoles que era Anales de Física. Pues bien, ha tenido una gran vida, una larga vida, pero hace 3 años, unido a otras revistas también de sociedades nacionales europeas, se ha creado una gran revista europea que se llama European Physical Journal. Esa revista se crea con Francia, Alemania, Italia y España, y otros países, en este momento Portugal, los países nórdicos, se están uniendo a esta revista. Es una revista que, al igual que el Physical Review en Estados Unidos, se edita en diferentes apartados, diferentes fascículos, A, B, C, D y E, donde toda la física se va desarrollando en la revista. Tenemos otras publicaciones. Tenemos unas publicaciones que son monografías de la física en idioma inglés, sobre temas sectoriales. Colaboramos en la revista Europhysics Letters. Somos miembros de esa revista europea, que son los letters de la revista anterior, y desde hace 15 días con Inglaterra y con Alemania acabamos de unirnos a un nuevo proyecto muy lindo, un proyecto totalmente virtual, que es el New Journal of Physics, donde vamos a empezar a colaborar. Además de la Real Sociedad Española de Física, hay otras instituciones, Academia de Ciencias, Colegio de Físicos, universidades, etcétera, dedicadas a la ciencia. ¿Cuáles son las relaciones entre la Real Sociedad Española de Física y esas otras instituciones? ¿Competencia, ignorancia mutua, colaboración? Desde luego, la Sociedad Española de Física tiene muy buenas relaciones con la Academia de Ciencias, tiene muy buenas relaciones, por ejemplo, con la Sociedad de Física Médica, con nuestra sociedad hermana, la Sociedad Española de Química, tiene también muy buenas relaciones con la Sociedad de Óptica y con la Sociedad de Matemáticas. Obviamente, nunca se han tenido, y desde luego se me olvidaba decir que con el Colegio de Físicos también, aunque pueden tener objetivos a veces parecidos
o comunes, nunca ha habido hasta ahora ningún solapamiento ni ningún enfrentamiento. Debo de decir que las relaciones han discurrido siempre por unos cauces de comprensión, de entendimiento y de búsqueda de unos objetivos comunes en muchas situaciones y diferentes en otras. La relación entre las empresas y los científicos constituye un elemento positivo de desarrollo científico y técnico. ¿Qué papel puede jugar la Real Sociedad Española de Física en esta cuestión? Las sociedades científicas no deben de olvidar tampoco que deben de ser un foro de diálogo para que empresas y equipos de investigación ligados a organismos públicos de investigación, como son universidades, como son centros de innovación tecnológica, tengan un foro donde entenderse, donde tratar de encontrar cauces para que esta transferencia de los resultados de investigación aumente en nuestro país. En ese sentido, la Real Sociedad de Física ha establecido debates, foros para atraer a las distintas partes, analizar cuáles son los problemas y tratar de encontrar soluciones. El interés por la física es el nexo que une a los miembros de la Real Sociedad Española de Física. ¿Es la enseñanza de la mencionada ciencia una de sus preocupaciones? El tema de la enseñanza de la física es uno de los temas fundamentales para nosotros. Se ha creado desde hace unos años un grupo especializado, un grupo que se llama Enseñanza de la Física. En este grupo hay reuniones, mesas redondas, jornadas, donde se analiza la enseñanza a todos los niveles, a nivel primario, secundario, universidad, posgrado. En este momento, precisamente, y en colaboración con el Senado y con la Real Sociedad Española de Química y la Sociedad de Matemáticas, estamos colaborando en una comisión parlamentaria que se dedica a analizar la enseñanza científica a nivel medio. ¿Qué es lo que hemos detectado? Bueno, hay una serie de hechos que son muy importantes. La disminución constante de horas, el no tomar suficiente importancia la parte experimental, el haber hecho algunas asignaturas de física y de química optativas, hace que los alumnos no se interesan, no aprenden a amar la física y por tanto no hacen una carrera ni de física ni de ingeniería. Hay que darse cuenta que la física no solamente es importante por ella misma, sino incluso es la base de muchas de las ingenierías y por tanto de todo el desarrollo tecnológico de España. Vivimos una época en la que cualquier institución se enfrenta al desafío de saber vender adecuadamente el mensaje o las ideas que desee difundir. ¿Cuáles son algunas de las actividades que lleva a cabo la Real Sociedad Española de Física? La Sociedad Española de Física organiza desde el año 1990 la denominada Olimpiada de Física. Estas Olimpiadas primero tienen una fase local, donde se hacen unas pruebas para seleccionar a aquellos estudiantes que son los mejores a niveles locales en física. Posteriormente tiene lugar una fase nacional, donde se seleccionan ahora los mejores a nivel del Estado. Posteriormente, los 3 mejores van a lo que se conoce como la Olimpiada Internacional de Física y los 3 restantes, porque se seleccionan 6, van a lo que se llama la Olimpiada Iberoamericana de Física. Aquí, y con gran pesar mío, debo de decir que los resultados que se están consiguiendo a niveles internacionales no son buenos. En concreto, España ocupa el 10º lugar por la cola en una estadística de 10 años del medallero en relación a todos los países del mundo. Aparece en 5º lugar respecto a todos los países de Europa. Y en la Olimpiada Iberoamericana estamos ocupando ahora mismo el 3er lugar por cabeza. Obviamente esto está reflejando que algo pasa con la física que saben nuestros estudiantes en los cursos antes de entrar en la universidad. Y nuestra sociedad está tremendamente preocupada porque estos niveles sean muy diferentes a los que tienen los alumnos de otras naciones de nuestro entorno y naciones a nivel mundial. Nuestro programa ha tenido por protagonista a una institución que en 2003 cumplirá 100 años. ¿Cómo va a celebrarse este primer centenario de la Real Sociedad Española de Física? Nosotros creemos en el futuro de España, creemos en una España dentro de Europa, una España cabeza de toda una comunidad
iberoamericana y donde la física tiene que ser algo esencial, algo muy importante como unión de todos nuestros pueblos. Se va a organizar un acto especial, sin duda, el día 23 de enero del 2003, donde se va a celebrar exactamente el mismo día del centenario donde nuestros padres de esta sociedad se reúnen para crear la Real Sociedad Española de Física y de Química. Pero sobre todo vamos a organizar una gran reunión científica, una reunión bienal, que será en el mes de julio en Madrid, donde vendrán 10 premios Nobel, más de 1.500 personas, y donde pasaremos revista a toda la física del siglo XX y sobre todo intentaremos hacer una prospectiva de la física del siglo XXI, en la medida que esto sea posible. Esperamos también que en esta reunión especial vengan, igual que han existido en otros centenarios de otras sociedades, presidentes o representantes de todas las sociedades de física del mundo. Nosotros esperamos también aprovechar, y esto es lo más importante quizá del 2003, aprovechar ese momento histórico para acercar a esta sociedad a todos los físicos y a todas las personas que se interesan por la física en nuestra sociedad. Nosotros queremos enviar como mensaje a toda la sociedad que la física es esencial si España quiere seguir ejerciendo un papel importante en la comunidad de los pueblos. Entonces, cuantas más personas se acerquen a nuestra sociedad, podremos hacer esas labores que estamos haciendo, de análisis de la enseñanza de la física en España, de desarrollo de la investigación en sus diferentes labores y de desarrollo de esa industria española. Nosotros esperamos que el 2003 sea un hito importante para el desarrollo de la física, pero sobre todo para el desarrollo de España.